Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial y fuerte abrazo desde la distancia, rogando en la gracia del Señor que nos podamos reunir pronto y que podamos abrazarnos en carne y hueso. Como siempre también, un saludo cordial de parte de mi esposa y mis hijos. Los amamos a todos en el Señor. Voy a pedirles, hermanos, encarecidamente que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 46. Génesis, capítulo 46, y vamos a leer a partir del verso 31. Génesis, capítulo 46, versos del 31 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan según el número de sus hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero.
Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Compraremos a nosotros, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser del Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de lo que están en vuestras casas, y que para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, venimos humildemente delante de tu presencia, pidiéndote con corazones contritos y humillados, que tú nos hables a nuestros corazones mediante tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos edifique, el que nos transforme mediante la voz tuya a través de las sagradas escrituras. Es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. El mensaje de hoy, hermanos, lo hemos titulado Comprados para Salvación. Y como se dieron cuenta, está basado en la última porción del capítulo 46 del libro de Génesis y una porción del capítulo 47. Y vamos a ver los eventos en los cuales la familia de Jacob, la descendencia de Jacob, como vimos la semana pasada, se establece en la tierra de Egipto. Hemos de resaltar en este pasaje la sabiduría de José, cómo se manifiesta la sabiduría de José a lo largo de todo el pasaje. Lo vamos a ver en la introducción de su familia a Faraón y su sabiduría para la solución del problema de la hambruna. Y finalmente también buscamos, hermanos, como siempre, ver la gloriosa luz del Evangelio ante la miseria humana. En nuestra oración que podamos ver a Cristo en medio de la miseria humana. De modo que hemos de dividir la porción de la escritura en 4 puntos. Vamos a ver primeramente a Jacob y su familia llamados fuera de la corrupción, llamados fuera de la corrupción. Ese es el primer punto. Segundo punto que veremos es la peregrinación de Jacob,
que también se describe en esta porción de la escritura, la peregrinación de Jacob. Luego veremos la provisión de José y finalmente veremos comprados por José, para entonces concluir con unos breves puntos de aplicación. Así que sin más preámbulos, hermanos, voy a pedirle que abran sus Biblias nuevamente en Génesis capítulo 46 y vamos a ubicarnos en el verso 31. Luego de la emotiva reunión de la que fuimos testigos la semana pasada, donde José finalmente se manifiesta, se revela a su padre en todo su esplendor, en toda su gloria adquirida en Egipto. Luego del abrazo y del llanto en el que se fusionó con su padre, José entonces procede a preparar a su familia para la entrada en Egipto. Note lo que dice el verso 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y quiero que notemos, hermanos, que José aquí sabiamente está haciendo ver a su familia cómo debían comportarse en tierra extraña, cómo debía ser su interacción con los egipcios. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, también vamos a poder ver hoy la revelación de las intenciones de Dios al traer a Israel y a su descendencia a la tierra de Egipto. ¿Cómo sé que lo vamos a poder ver? Acompáñenme al versículo 34, porque en el versículo 34 José le dice las palabras a su familia. Entonces diréis, esto es lo que debían decirle a Faraón cuando él les preguntara cuál era su oficio. Entonces diréis, hombres de ganadería, estamos en el verso 34, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Note aquí ahora, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y aquí tenemos información nueva. ¿Okay? Se ve que hay una intención premeditada de que los hijos de Jacob, de que la familia de Jacob llegara a la tierra de Gosén, porque para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. Y como hablamos la semana pasada, la tierra de Gosén era una tierra de pastoreo. Algunos historiadores afirman que la razón por la cual había esta animadversión hacia los pastores por parte de los egipcios surge del hecho de que mientras más entregados o más completamente se inmiscuían o se basaban su economía en la agricultura, obviamente fundado en la abundancia que proveía el Nilo, más asociaban entonces los egipcios la idea de que los pastores de ovejas eran rudos, arcaicos y bárbaros. Por eso había animadversión entre los egipcios y la profesión del pastoreo. Había como una tensión entre el ser agricultor y el ser pastor. Y es curioso, un pastor menciona que es la misma tensión que había con Caín y Abel, ¿verdad? Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas y había una tensión entre estos hermanos. Ese era el tipo de tensión. Pero vamos a ver cómo finalmente este es un instrumento de Dios para beneficio de los israelitas. Esto lo vamos también a ver un poquito más adelante. Entonces vemos que hay un plan
Y el plan era que debían saber cómo se iban a conducir en la tierra extraña, en la tierra de Egipto, donde iban a morar ahora. Y también se nos va a revelar el plan y las intenciones de Dios al traerlos a Egipto. ¿Ok? Vemos entonces que José prepara a su familia, toma a 5 de sus hermanos. eh, no sabemos en qué se basó para tomar a 5 de sus hermanos, pero probablemente buscando a aquellos que darían la mejor impresión a Faraón, y van y salen al encuentro de Faraón. Y ahora, hermanos, en esta porción, yo quisiera que notemos al menos dos cosas. Vayamos al capítulo 47, versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón, estos que habían hablado los hermanos de José, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y quiero que hagan una pausa allí por un momento, hermanos. Y lo primero que quiero que notemos en esto es que, sin importar qué tanto fue exaltado José, su actitud siempre fue la de sujeción y honor a la autoridad. Note que José en ningún momento dijo algo como: bueno, yo soy Safna Panea, soy el padre de Faraón, yo soy el que está a cargo de toda la tierra de Egipto, así que de hecho puedo hacer lo que yo deseo. Sino que vemos que él está yendo directamente a Faraón a contar con su aprobación, a cumplir con el protocolo político, de manera que en todo momento podemos ver a José actuando sabiamente. Y es un gran testimonio que hemos visto, hermanos, a lo largo de toda la vida de José. Un testimonio de prudencia, sabiduría, de buen hacer en obediencia a la palabra de Dios. Es lo primero que quisiera que notemos. Y lo segundo que debíamos notar aquí es que los hermanos de José, visto la preparación y el evento de esta reunión que estamos viendo ahorita, hermanos, los hermanos de José debían entender que ser hermanos de José no significaba actuar ni imprudentemente ni con soberbia. Piénselo por un momento. Al saber Rubén, Simeón, Leví, Judá y todos los demás que su hermano era el hombre a cargo de Egipto prácticamente, y ellos ser familia, y ellos estar ligados, cercanos con él, algún tipo de beneficio eso debía significar. Pero vemos que en esta preparación, José los estaba preparando a cómo debían comportarse en la tierra extraña, de cómo debían comportarse eh, prudentemente. Ninguno de los hermanos de José podía llegar y decir: hey, yo soy el hermano de Safna Panea, así que por favor nómbrenme de director de política económica o nómbrenme en el ministerio de gobierno. Hey, yo soy el hermano de Safnat Panea. ¿Tú sabes quién es Safnat Panea? Ese es mi hermano. ¿Okay? Ninguno de ellos iba a tener esa actitud, sino que ellos vinieron en humildad. Note lo que dice el verso 3 del capítulo 47. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y note que en este momento no era el lugar para decir: bueno, el sueño de mi vida era ser ingeniero, o el sueño de mi vida era ser herrero. No, ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos. Note el tono: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Tal como lo había preparado, tal como lo había capacitado José, entendiendo aún que siendo su profesión
abominable a los israelitas, a los egipcios, perdón. Ellos dijeron la verdad y vinieron humildemente. Somos humildes, no venimos a robarle el espacio a nadie, no venimos a aprovecharnos de nadie. Note lo que dice el versículo 4. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas. ¿De quiénes? De tus siervos. Note nuevamente la humildad. Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por ende, te rogamos, es nuestra súplica, que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. ¿Ven la petición? Solo permítenos vivir en Gosén. Nosotros traemos lo nuestro. No queremos aprovecharnos, no queremos abusar, no queremos imponernos. Venimos en humildad. Solo permítenos vivir en Gosén. Esas fueron las palabras de la familia de Jacob. Y hermanos, ese modo de pensar es contradictorio a lo que muchas veces vemos predicado en nuestras iglesias hoy. Escuchamos hoy en abundancia cosas como tú eres hijo del rey. Y como tú eres hijo del rey, tú tienes derecho. Por ende, tú no eres cola, sino que eres cabeza. Ciertamente hemos escuchado ese tipo de, eh, de argumentación. Porque yo soy el hijo de fulano, yo me merezco tal o cual cosa. Porque yo soy el hijo de Dios, a mí me tienen que respetar. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos meditar en virtud de lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento en nuestro Egipto, en el mundo en el cual peregrinamos? En el pacto de nuestra iglesia, cuando nos reunimos luego de la cena del Señor, nos conjuramos y decimos que delante del mundo prometemos andar con prudencia, siendo fieles en nuestros compromisos y ejemplares en nuestra conducta. Ese debe ser el distintivo que nos marca, andar con prudencia en el mundo. Un buen libro de la Biblia donde se nos da la sabiduría para vivir en este mundo, valga la redundancia, es el libro de sabiduría de los Proverbios, donde encontramos varios, varias palabras inspiradas, varias instrucciones inspiradas por Dios que nos permiten vivir en este mundo con sabiduría, con prudencia. De hecho, es así como inicia el libro de Proverbios. Las palabras de la, del libro inician de la siguiente manera, Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ciertamente somos llamados por Dios a vivir en prudencia en el mundo. Y es lo primero que hemos de notar aquí. El versículo 5 entonces nos muestra la respuesta de Faraón ante este acercamiento de los familiares de José. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Versículo 6. Entonces, por ende, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Lo mejor de la tierra. ¿Qué era lo mejor de la tierra? Gosén. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, hombres buenos en las labores del pastoreo,
ponlos por mayorales del ganado mío. Inclusive entonces, hermanos, vemos que el resultado fue que automáticamente encontraron un trabajo. Los hermanos de José inmediatamente, sin demandar, sin exigir nada, quedaron en el servicio especializado con el ganado del rey, con todos los beneficios que eso implicaba. Lo segundo, hermano, que quería que notáramos en esta primera porción, y lo más importante, en mi opinión, hermanos, porque es lo que le da el subtítulo a esta porción, es que finalmente se revela también el propósito de Dios en enviar a Jacob y su familia a Egipto. Y vemos entonces que la intención del Señor era sacarlos fuera de la corrupción rampante de Canaán en el momento. Hemos de recordar los amiguitos de Dina, recuerdan cuando estuvimos eh, tiempo atrás viendo lo que sucedió cuando Dina quiso ir a ver el mundo. Sabemos cómo terminó eso. Recuerdan el amigo de Judá que acompañaba a Judá en búsqueda de mujeres y en sus andanzas en la tierra de Canaán. Y la Biblia nos enseña que la maldad en Canaán aún no había llegado al límite. Acompáñenme a Génesis capítulo 15, versículo 16. Génesis 15, 16. Señor le estaba diciendo a Abraham que su descendencia iba a habitar en tierra extraña, ¿recuerdan? Iban a habitar en tierra extraña y que luego iban a ser esclavos por 400 años, es lo que dice el versículo 15. Y el versículo 16 nos requiere en la cuarta generación volverán acá. ¿Volverán a dónde? A Canaán. Porque aún, note, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, o pudiéramos decir aquí la maldad del cananeo, hasta aquí. Egipto, hermanos, era el lugar que permitía esa separación con la corrupción de la tierra. Y como Gosén era tierra de pastoreo, estaba vista como abominación esa profesión para el resto de Egipto. También estaba entonces la tierra de Gosén separada del resto de Egipto. Inclusive, como Gosén estaba en la frontera norte, limítrofe con Egipto, era el lugar propicio para el éxodo 400 años más tarde. Dios, como siempre lo hemos visto a lo largo de todo el relato del Génesis, Dios en su soberana providencia, Dios en su justo discernimiento, santa sabiduría, obra de manera tal que sus propósitos siempre son los mejores y siempre se cumplen. La intención de Dios, hermanos y hermanas, era propiciar el ambiente para que su pueblo se pudiera desarrollar puro y santo hasta el momento en que habrían de regresar a Canaán. Aquí vemos entonces la razón por la cual el pueblo o Israel fue movido de la tierra de Canaán hacia la tierra de Egipto, con mira de volver 400 años luego como una gran nación, un pueblo puro y santo, en búsqueda de entonces conquistar la tierra prometida. El segundo subtítulo, hermanos, que debíamos mencionar, lo vemos inmediatamente después, la peregrinación de Jacob. Luego de los eventos en la presentación de José y sus hermanos delante de Faraón, los eventos que siguen, hay una interesantísima entrevista entre Jacob y el joven Faraón. Note lo que dice Génesis capítulo 47, verso 7.
También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Ahora, hermanos, no prosigamos sin notar que no solamente lo bendijo una vez, sino que lo bendijo dos veces. Versículo 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Hermanos, el contraste que vemos en esta pequeña reunión es abrumador. El Faraón se presenta ante Jacob con toda su pompa, con toda su majestad, con toda su caravana, con toda su gloria, ante este señor de 130 años, pastor de ovejas toda su vida. Y aquel que pudiera ser el que es considerado menor, de más baja categoría, de acuerdo con el mundo, termina bendiciendo al mayor, de acuerdo con los parámetros del mundo. Sin embargo, hay algo importante que quiero que notemos, hermanos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Aquí el autor de la epístola a los Hebreos está haciendo un argumento de la superioridad de Melquisedec a Abraham, probando finalmente también, obviamente, la superioridad de Cristo sobre todos los patriarcas. Y lo hace a través del evento en el cual Abraham paga los diezmos a Melquisedec y Melquisedec bendice a Abraham, el más grande de los patriarcas. Entonces dice el autor de Hebreos en el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. De modo que aquí en el caso de Hebreos, Abraham era menor que Melquisedec, del mismo modo en que Abraham es menor que Cristo. El punto aquí es que no es tu pompa o posición laboral la que define quién es mayor, sino tu posición ante Dios es la que define exactamente eso. Por lo cual, hermanos, Jacob, siendo el mayor, no por ser pastor de ovejas, sino por su posición delante de Dios, por ser hijo de Dios, era mayor que el faraón con toda su pompa y con toda su abundancia. Por eso, Jacob no se siente menoscabado ante la pompa y la grandeza de Faraón. ¿Por qué? Porque ya él ha estado en presencia del más grande rey del universo. Y ante el rey del universo, todos los demás reyes son absolutamente nada. Es por eso que es por eso que Jacob, perdón, bendijo a Faraón. Y la nación de Egipto entera fue bendita por la presencia de Jacob y de José, o mejor dicho, la simiente de la promesa. Y esto nos recuerda nuevamente, hermanos, las palabras de Dios a Abraham siglos atrás a estas alturas. Pudiéramos volver a Génesis 12:2, hermanos. Génesis 12:2, cuando el Señor llama a Abraham y le dice en el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y note, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Jacob
estaba siendo instrumento de Dios para bendición. Entonces, hermanos, en el verso 8 se ve a un joven faraón fascinado con la vejez del patriarca. Se lee de que la expectativa, hermanos, de que se lee que la expectativa de vida en Egipto no era muy alta, era rara vez superior a los 110 años de vida. Y ahora mismo este faraón tiene delante de sí, en este momento, en este instante de la historia, tiene delante de sí a este bastante anciano pastor de ovejas. Y note lo que dice el verso 8. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? La respuesta de Jacob es a la cual debemos poner atención. Versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años, note la frase, de mi peregrinación son 130 años. Continúa diciendo el patriarca: pocos y malos han sido los años, perdón, han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. E inmediatamente nuestra atención debe estar puesta a que él describe su vida como una peregrinación. Jacob se considera un peregrino, alguien que está de paso, alguien que no está permanentemente en un lugar, sino que va en dirección a su verdadera destinación. Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos da inclusive más detalles de hacia dónde era la peregrinación de Jacob. Hebreos 11, 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, los patriarcas y las personas del Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido, sino, ¿qué cosa? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y note la última parte, hermanos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso fue lo que confesó Jacob delante de Faraón, que era un extranjero, que era un peregrino. Esa era su confesión. Ese era su estilo de vida. Y luego añade, hermanos, antes de jactarse de su edad y sus logros, como tendemos a hacer: yo tengo 130 años, pelado, eso no se fuma en pipa. Yo recuerdo cuando tenía mis primeros 15 años, eso fue hace tal cosa, y yo hice tal cosa. Y no, esa no es la actitud de Jacob aquí, sino que vemos a Jacob humildemente afirmar que su peregrinación ha sido corta. Es como si le dijera algo así: ¿tú crees que 130 años son mucho? 130 años no son nada. Compara eso con los 175 años de mi abuelo y los 180 años de mi padre. Vemos una actitud humilde por parte de Jacob. También añade, hermanos, que sus años no solamente eran cortos, sino que agrega que eran malos. Y aquí tenemos que entender qué quiere decir el patriarca con la palabra malos. A lo que se refiere Jacob aquí es que su peregrinación, su caminar, sus 130 años han sido difíciles, han sido dolorosos. Todos sabemos, hermanos, la vida de Jacob desde el vientre de su madre ha sido conflictos y dificultades. Esaú, Labán, su tío,
La muerte de Raquel, su esposa, Dina y la situación con los filisteos, la masacre en la que eso resultó, Rubén abusando o subiéndose al lecho de su padre en búsqueda de usurpar su autoridad, la situación con José, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, aun cuando su vida fue difícil, doloroso, Jacob fue de bendición. La pregunta aquí, hermanos, no necesariamente es cuántos son los años de tu peregrinación. No es lo importante si yo tengo 60 años en mi peregrinación o 15 años en mi peregrinación o 40 años en mi peregrinación. Lo importante aquí es con quién estás caminando, con quién estás haciendo la peregrinación. Hemos de recordar, hermanos, que a nadie se le promete que vivirá o caminará sin dolores y sufrimiento. Esa idea debemos sacarla, execrarla de nuestras mentes. No obstante, aún en esos años de dificultad, aún los años de dolor, pueden ser de bendición para otros. Mi pregunta para usted, hermano, hermana o amigo que me escucha es, ¿estamos dispuestos a ser bendición a otros? ¿Estamos dispuestos a que a través de nuestras experiencias, de nuestro caminar, a través del sufrimiento, de nuestro andar con Dios, podamos ser ayuda o testimonio o bendición para alguien más? Y así como Jacob entró en la presencia de Faraón, asimismo salió de ella, como leímos en el verso 10. Jacob bendijo a Faraón. Y esta bendición es hablarle de parte de Dios. Y sabemos, hermanos, que la tierra de Egipto fue bendita en virtud de lo que se dio aquí. Luego de allí, hermanos, a partir de allí, entramos entonces al tercer subtítulo que mencionamos hoy, la provisión de José, la provisión de José. Porque a partir de allí se nos muestra mediante el relato cómo todas las necesidades de Jacob y de su familia fueron absoluta y totalmente satisfechas por José. Y Moisés se asegura de decirnos que fue por José. Note lo que dice el versículo 11. Así hizo José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y José, pudiéramos decir así, les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, tal como había mandado Faraón. Versículo 12. Y alimentaba, ¿quién? José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. José les dio posesión. José los alimentaba. Y no se quedó nadie guinde, como decimos en buen panameño. Desde el más pequeño hasta el más grande. La familia de Jacob, mi hermano, estaba finalmente salva del peligro de la hambruna. Y recuerden, hermanos, todo esto está sucediendo por la acción de José. Él es quien subió por delante para hablar con Faraón. Él es quien Dios envió delante de ellos para traer salvación a Jacob y su casa. Es por su intervención, es por su intercesión que todas estas cosas son posibles.
Y es en virtud de los méritos de José en primera instancia, en su trato con el faraón y en virtud de su parentesco con José, que la familia de Jacob entonces encuentra salvación de la hambruna. Es por la obra y mérito de José que Jacob y su casa encontraron salvación. Quisiera que fuéramos, hermanos, al cuarto y último punto al que quisiera hacer mención en esta mañana, y es el que vemos en los versos del 13 al 27. Y subtitulamos esta porción como comprados por José. Y vamos a observar aquí que José, desde un punto de vista, representó la salvación de toda su familia. Sin embargo, no debemos olvidar que hay una perspectiva un poco más elevada aún, en la cual podemos ver que José salvó al mundo. José salvó a Egipto y Canaán. Debido, recordemos hermanos, que debido a la revelación de Dios, José y Egipto, la nación, se prepararon para los 7 años de hambre que iban a tomar lugar. Y el único lugar con comida eran los graneros de Faraón en toda la tierra de Egipto. El único lugar que le había ido bien en medio de la pandemia, pudiéramos decirlo así, la hambruna, era la tierra de Egipto, específicamente los graneros de Faraón. Pudiéramos compararla a la situación actual en nuestra pandemia, en la que a los supermercados en términos generales les ha ido bien porque no han tenido que cerrar aún en estos tiempos de dificultad. Sin embargo, hermanos y hermanas, aún faltaban 2 años más de hambruna cuando llegaron a Egipto. Y los últimos 2 años fueron los peores. Los últimos 2 años fueron los más graves, ratificando nuevamente la certeza de la palabra que dio José a Faraón cuando le interpretó su sueño, que los 7 años de vaca flaca iban a ser tan terribles, tan horribles, que iban a hacer olvidar los 7 años de abundancia que hubo. Y ciertamente, hermanos, los 2 últimos años fueron los peores. Del verso 13 al verso 17 del relato se vieron los efectos, o se pueden ver los efectos del primero de los 2 últimos años. Y del verso 18 hasta el 31, entonces se ven los efectos del último año. Note la gravedad de la situación en el verso 13. No había pan en toda la tierra. Palabra más categórica, ¿verdad? No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y a partir de aquí, hermanos, vamos a ver una progresión. Note lo que dice el verso 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. Note, recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Hermano, no quisiera avanzar más sin pedirle que note la integridad de José en la posición en la que estaba, el poder que tenía, todo lo que José hubiera podido hacer. No en vano, Faraón en su momento, en Génesis 41, cuando José le dijo,
debes poner un varón prudente y sabio. Faraón no lo dudó y dijo, pero ¿quién más va a ser si tú eres varón prudente y sabio con el Espíritu de Dios sobre él? La integridad de José lo acompañó y pudiéramos volver a conectar eso con lo que mencionamos al principio, de que nuestra conducta en el mundo debe reflejar que nosotros andamos con Dios. Imagínense usted y yo, hermanos, hoy, si supiéramos que los encargados de manejar la entrada de la venta de la comida en tiempo de hambruna iba a estar a cargo de nuestros políticos ilustres de turno. ¿Cómo se sentiría usted al saber que algún diputado de los afamados que conocemos todos estuvieran a cargo de este dinero? Probablemente estuviéramos preocupados, esperando las noticias para ver cuándo sale, fulano de tal hizo este acto de corrupción. Sin embargo, vemos la integridad de José en la posición. Oh, hermano y hermana, por más José en cargos públicos, por más creyentes transformados en oficinas de gobierno, en la asambleas de diputados y también en presidencias de la República, de manera que nuestras naciones puedan verdaderamente florecer con la sabiduría de Dios. Sin embargo, veremos, hermanos, una progresión. Note primeramente, hermanos, que en los primeros 5 años de esta hambruna, la gente iba con su propio dinero a comprar comida. Lo vimos en el caso de Jacob, lo vimos en la gente de la tierra de Egipto. Los mismos vecinos de Jacob se trasladaban con sus propios recursos a comprar comida. Sin embargo, el dinero se acabó, hermano. Ya para el 6.º año de la hambruna no había dinero. Por ende, los egipcios fueron a José en busca de ayuda, como ya Faraón los había acostumbrado. Note lo que dice el versículo 16, porque entonces viene la respuesta de José. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y José entonces resolvió, trajo provisión. Ok, no hay problema, no tienen dinero. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Traigan lo que tengan, no importa. Con lo que tengan, resolvemos. El versículo 17 nos sostiene que ellos trajeron su ganado, sus vacas, su caballo, todo lo que tenía. Y con eso lograron sustento de pan por ese año. Sin embargo, hermanos, faltaba todavía un año más. Y al último año ya no quedaba nada, hermanos. No quedaba absolutamente nada. Ni dinero, ni ganado. Note lo que dice el versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, note las palabras, hermanos, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Note el tono, hermano. Aquí no hay una huelga del Suntrack, no es una huelga de hambre, es total sujeción, total entrega, total rendición. Noten los términos. Nuestro Señor se repite 2 veces. Nada ha quedado, 3 veces. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Llegamos hasta lo último. Estamos en la quiebra total. El último año fue el peor año. Pero hermanos, yo quisiera llamar su atención a las palabras del versículo 19. Note qué es lo que ellos piden, los egipcios, aquellos afectados por el hambre. No vamos a ver exigiendo al gobierno que les den algo. Es algo que me llamó grandemente la atención. Note lo que dice el versículo 19.
La petición no era regálanos comida. Más bien, dice el versículo 19, ¿por qué moriremos delante de sus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros, cómpranos a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Esa fue la petición. Cómpranos a nosotros. No exigimos, no demandamos, rogamos. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra. Danos semilla para que vivamos y no muramos. No te estamos pidiendo que nos mantengas, danos sustento para poder trabajar. Hermanos y hermanas, por sabiduría divina, el método de arrendamiento utilizado por José resolvió todo el problema del último año. Le dio a la gente semilla, le devolvió la tierra. Estaba ahora a nombre de Faraón, pero se la devolvió para que produjeran, para que trabajaran y que el fruto del resultado de su trabajo iba a ser suficiente para mantenerse ellos. Y miren, hermanos, fue tanto más que alcanzó para dar al fisco. Alcanzó para dar al fisco. Qué interesante esto, hermanos. Estamos hablando siglos antes de Cristo. Versículo 23. Y José dijo al pueblo, noten las frases, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Y ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Tomen la semilla, trabajen. Versículo 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Los únicos que fueron exentos de esta ley fueron los sacerdotes de Egipto, que por alguna razón tenían ciertos privilegios bajo la nación, que el faraón quería tenerlos contentos, de manera que ellos no pagaban tierra, ellos no pagaban nada, ellos prácticamente eran dueños de su tierra y comían de la mesa del faraón, así que ellos nunca estaban en necesidad ni angustia. Por el contrario, los sacerdotes judíos, más adelante veremos que no tenían tierra, no tenían profesión, sino que eran sustentados exclusivamente por su Señor a través del pueblo. También José obró para que las personas que estaban en las afueras de la ciudad se acercaran hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad, donde podían entonces desarrollar las obras de la agricultura. Recuerden, hermanos, lo que les mencioné. La tierra de Gosén era el pastoreo, estaba externo. Las tierras internas estaban regadas por el Nilo, estaban eh, propensas o eran preferibles para lo que era la agricultura. Así que note, por favor, hermano, la respuesta del pueblo ante la acción y el plan de José. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. La vida hemos hallado, la vida nos has dado. Danos gracia en tus ojos y permítenos servir a Faraón. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Qué contraposición con lo que vemos en el mundo hoy. El versículo 27, y con eso quiero llegar a la final de esta porción, hermanos. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, tierra de Egipto, tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Y note lo que sucede aquí, hermano, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. La obra de Dios se cumplió en la familia
de Jacob. Fue así como toda la tierra de Egipto encontró salvación en José. Permítame concluir, hermanos, con 3 puntos de aplicación. Lo primero que podemos ver aquí en este pasaje, con lo que quisiera concluir, hermanos, es que este relato que vemos aquí nos recuerda, al ver el propósito de Dios en sacar a Jacob y su descendencia de la corrupción de Egipto, de Canaán, perdón, hacia Egipto, nos recuerda que somos llamados a separación. Así como Jacob y su familia fueron llamados por José de la corrupción de Canaán hacia la separación en Gosén, somos nosotros también llamados por Dios fuera de la corrupción en la que nos encontramos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, a una tierra próspera y separada del pecado. Hacia ella es nuestra peregrinación. Hemos de recordar, hermano, que el término iglesia o asamblea, como se utiliza en el Antiguo Testamento, se refiere a un grupo convocado, a un grupo llamado fuera, a un grupo llamado con un propósito. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos recuerda: mas vosotros sois, note las frases, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y note la frase que viene a continuación, hermano: pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos, fuimos comprados por la sangre preciosa del Cordero, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de nuestra miseria, a su luz admirable. De modo que así como nuestro Dios es santo y aborrece el pecado, sus ojos no toleran el pecado y la corrupción, de igual manera nosotros, sus hijos, debemos aborrecer el pecado, aborrecer la corrupción, y queremos separación, queremos alejarnos, queremos no tener nada que ver con nada de eso. Somos llamados a separación. Hermanos y hermanas, permítanme recordarles, somos del mundo, estamos en el mundo, perdón, pero no somos del mundo, lo cual nos llama la atención a mi segundo punto de aplicación. Somos llamados a peregrinar. Este no es nuestro hogar. Somos llamados a peregrinar, a correr la carrera. Y hermanos y hermanas, permítanme recordarles, nadie prometió que sería fácil. Jacob lo dijo: mis años han sido cortos y malos. Por el engaño del enemigo tenemos la percepción de que nuestra vida en Cristo tiene que ser libre de problemas y libre de circunstancias, y nos sentimos ofuscados cuando no es así. Hermanos, Dios no prometió un peregrinaje sencillo. Él nos dijo: en el mundo hallaréis aflicción. El mismo Hijo de Dios en la encarnación encontró aflicción en el mundo. Y como hemos estado viendo, hermanos y hermanas, el discípulo no es más que su Señor. En el mundo hallaremos aflicción. Sin embargo, hermanos, ese mensaje no termina ahí. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso tenemos esperanza, por eso caminamos confiados, por eso luchamos en este caminar contra el pecado, en esta lucha espiritual. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos personajes del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, dice el autor de Hebreos: despojémonos, hermanos, despojémonos, liberémonos del peso, todo peso, y del pecado que nos asedia.
¿Cómo hemos de hacer eso, hermanos y hermanas? ¿Cómo nos despojamos del peso, hermano? Eugene, usted está diciendo como si eso fuera nada más, quítatelo de la espalda y corre. No, mi hermano. No, mi hermano. Dice el Señor Jesús, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nos despojamos de nuestro peso y de nuestro pecado asediante cuando lo depositamos a los pies de la cruz. Y el autor de Hebreos no concluye ahí. Despojémonos entonces en la cruz del Calvario de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, note hermano, sufrió cruz, menospreció el oprobio por el gozo de su salvación y de mi salvación. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por ende, hermanos, esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Nosotros no nos conformamos con lo que hay en el mundo. El mundo no satisface. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, en lo mejor, en lo eterno, igual que Jacob, igual que Isaac, igual que Abraham. Ese llamado e invitación, hermanos y hermanas, permítanme recordarles, ese llamado e invitación a peregrinar a Gosén solo fueron posibles por la obra y mérito de José. Eso fue lo que leímos en Génesis 46:31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Es, mi hermano y mi hermana, por Cristo que tenemos acceso al Rey. Solo en Jesús tenemos acceso al Padre. Juan 14, versículo 6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Es en virtud de los méritos de José y de su parentesco con José que Jacob y su familia tuvieron acceso a Gosén. ¿Eres pariente de Cristo hoy? Es mi pregunta para ti esta mañana. ¿Es Cristo tu hermano? ¿Es Cristo tu madre? ¿Es Cristo tu padre? Cristo mismo dice quiénes son sus parientes. Mateo capítulo 12 se nos da el relato de que el Señor Jesús estaba en un evento compartiendo la palabra y llegaron su madre y sus hermanos. Y alguien fue al frente y le dijo, Señor, Señor, tu madre y tu hermano están aquí. Pero el Señor hace una respuesta que para algunos suena grosera, pero es vital que podamos entender, hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 48 dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Note lo que dice el verso 49, hermanos. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Sus hijos, sus discípulos, perdón, eran su madre y sus hermanos. Versículo 12, versículo 50, perdón. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. De modo que aquellos que por la fe han sido regenerados, han sido transformados, han recibido un nuevo corazón que tiene una afección diferente, que ahora ama a Dios y ama a su prójimo, que quiere voluntariamente hacer la voluntad de su Padre. Esos son su hermano, su hermana y su madre. ¿Eres tú hermano de Cristo
en esta mañana. Y finalmente, hermanos, me callo ya. Es en la bancarrota moral, es en la escasez total donde vemos la gloria de Dios, la gloria de Cristo en la salvación. Es cuando no tenemos nada que nos damos cuenta que lo tenemos todo en Él. Y permítame decirle algo, hermano, a diferencia del pueblo de Egipto, que en un momento tuvieron dinero para comprar, en otro momento tuvieron ganado y finalmente se quedaron con su tierra. A diferencia de ellos, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos absolutamente nada. Estamos en la más absoluta miseria espiritual. Esa es la condición en la que nos deja el pecado. Por eso, hermano, no es correcto decir que mi Dios hace una parte en mi salvación y yo hago otra parte en mi salvación. Eso no es cierto, hermano, porque usted no aporta nada, usted no tiene nada. Todo lo que usted trae a esta ecuación es su miseria, es su pecado. No aportamos nada. Esa es la condición en la que nos deja el pecado. Y el problema, hermanos, con muchos de nosotros es que encubrimos nuestra condición. ¿Recuerdan lo que les mencioné en el versículo 18 de este pasaje? Los egipcios dijeron a su Señor: no te lo vamos a encubrir, no te vamos a mentir, no tenemos nada. Sin embargo, algunos de nosotros encubrimos nuestra condición espiritual y aparentamos en contraposición que estamos en abundancia espiritual. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y en victoria. Sin embargo, nos encontramos verdaderamente en la quiebra. Ese fue el mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Léalo conmigo, hermano. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decía la iglesia. Pero dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en esa condición nos encontramos muchos hermanos, en total bancarrota espiritual, y en vez de pedir auxilio como el pueblo pidió a José, estamos en la autosuficiencia tratando de decir: yo tengo mis recursos para responderme yo solo, yo mismo con mi esfuerzo, siendo esto imposible. Mateo capítulo 5 versículo 3 nos dice: bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que reconocen su bancarrota espiritual, porque ellos entrarán al reino de los cielos. Para aquellos, hermanos, que no encubren su pobreza espiritual, Él los compró por precio, la sangre preciosa del Cordero que quita el pecado del mundo. Y no solamente quita el pecado del mundo, mi hermano, sino que nos hace partícipes de la abundancia y nos alimenta y nos sostiene por siempre, jamás. Estás en bancarrota espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados. No lo dudes más. Ven a Cristo hoy. Y así fue como José fue la salvación de Egipto. Cristo Jesús es tu salvación hoy. Que el Señor te bendiga ricamente en esta mañana. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias por quien tú enviaste en tu sabiduría para darnos salvación. Aquel que fue delante de nosotros a preparar camino para poder tener comunión contigo. Gracias, Señor, por la esperanza del Evangelio. Esperanza que nos sostiene en nuestra peregrinación, esperando aquella ciudad no hecha de manos, en la cual la luz del Cordero brilla eternamente. Ayúdanos, Padre, a vivir, prudente y sabiamente en el mundo. Que el mundo pueda ver que nosotros estamos contigo. Que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En Cristo Jesús lo pedimos.
Amén. Gracias y paz, hermanos. Los amamos en el Señor. Esperamos volvernos a encontrar muy pronto.